En el episodio de hoy hablaremos sobre relatos de testigos de personas desaparecidas y fenómenos extraños. Exploraremos encuentros y avistamientos que han aterrorizado a quienes los han vivido mientras estaban en Yosemite. Un excursionista experimentado llamado Kieran Burke se encontraba en una caminata de un día en el Parque Nacional de Yosemite el 5 de abril del año 2000. Su familia, que vivía en Irlanda, comenzó a preocuparse cuando no hizo el check-out de su hotel al día siguiente. Esto llevó al personal del parque a notificar a las autoridades sobre un posible caso de persona desaparecida. Se organizó un grupo de búsqueda, en el que participó el hermano de Kieran, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Durante semanas, los equipos de búsqueda exploraron todo el parque sin éxito. Incluso el hermano de Kieran viajó desde Irlanda hasta San Francisco para ayudar en la búsqueda, pero no lograron encontrar rastro alguno de él, como si hubiera desaparecido sin dejar huella. Ante la falta de resultados, las autoridades solicitaron la ayuda del público, destacando la dificultad de abarcar un parque tan extenso como Yosemite, con cientos de senderos que se extienden por todo su territorio. Sin embargo, nadie aportó información relevante sobre Burke, quien aún es considerado desaparecido hasta la fecha. Aunque algunos especulan que Kieran pudo haber sido víctima de un crimen, no hay evidencia que respalde esta teoría. Su familia afirmó que era un excursionista experimentado y conocía bien el área, lo que hace poco probable que se haya perdido. Lo único que las autoridades saben es que Burke desapareció sin dejar rastro el 5 de abril del 2000. No se ha encontrado ninguna evidencia que sugiera que fue secuestrado o asesinado. Sin embargo, dada la inmensidad de Yosemite y la cantidad de senderos que lo atraviesan, existe la posibilidad de que se haya perdido o incluso que haya sido atacado por animales. Su caso es similar al de muchas otras personas que han desaparecido en parques nacionales de todo el país y que, lamentablemente, rara vez son encontradas. La historia de Kieran Burke sigue siendo un misterio inquietante. La próxima historia es acerca de un joven llamado Derek. La historia de Derek es una bastante extraña. Derek contó que, en 2017, fue de campamento a Yosemite con su entonces prometida. Durante esta excursión, caminaron por varios senderos y disfrutaron de la flora y fauna del parque. Yosemite es un lugar espectacular, y en particular, el sendero Cook Meadow es un lugar hermoso y sereno. Este prado es un espacio abierto rodeado de altos árboles y picos montañosos. El aire es fresco y limpio, y los rayos del sol se filtran entre las ramas, iluminando el suelo con destellos de luz. El pasto es suave y verde, mientras que las flores silvestres florecen en abundancia. Los pájaros cantan en los árboles y una brisa ligera hace crujir las hojas. Es un lugar verdaderamente mágico, o al menos lo era, hasta que un evento cambió por completo la percepción de Derek. La historia de Derek ocurrió por la tarde, mientras él y su prometida caminaban por el sendero. Cabe destacar que había otras personas en el lugar en ese momento. De repente, todos parecieron detenerse al enfrentarse a una especie de muro de olor. Derek lo describió como una mezcla de aguas residuales y perro mojado. Recuerda claramente cómo todos miraban a su alrededor buscando una validación tácita de que también percibían ese hedor. Mientras soportaban el olor, Derek notó que su prometida empezaba a sentirse muy mareada. La vio palidecer y ponerse nauseosa antes de vomitar a un costado del sendero. Preocupado, le preguntó qué le pasaba, y ella describió una sensación de mareo extremo y la necesidad repentina de sentarse. Derek la acompañó, tratando de consolarla, y le ofreció agua para hidratarla. En ese momento, ya no había nadie más visible en el sendero. Conforme pasaba el tiempo, su prometida se sentía cada vez peor, hasta que mencionó un fuerte y ominoso zumbido en los oídos. Incapaz de decidir cómo proceder, Derek pensó en dejarla descansar un poco más antes de intentar llevarla al puesto de guardaparques más cercano para pedir ayuda médica. En ese momento,
Asumió que podría tratarse de una intoxicación alimentaria o que el olor simplemente la había afectado. Sin embargo, en cuestión de momentos, Derek notó un movimiento en su visión periférica. Al voltear instintivamente, vio una figura oscura que parecía acercarse lentamente a ellos mientras intentaba mantenerse oculta al mismo tiempo. Al principio, Derek pensó que se trataba de un guardaparques patrullando y se sintió aliviado. Pero justo antes de llamarlo, notó que había algo extraño. Primero, la figura era completamente negra, a pesar de que el día estaba soleado. Si fuera un guardaparques, habría sido posible distinguir su ropa, ya que suelen ser fácilmente identificables. Pero esto no era así. Además, el movimiento de la figura era inusual. Derek afirmó que le recordaba a un dibujo animado, por la rapidez con que se movía, y sus proporciones y forma eran desconcertantes. La figura se balanceaba de un lado a otro, moviéndose detrás de los árboles como si tratara de permanecer lo más oculta posible. Derek mencionó que, en cuanto esta cosa se ocultó detrás de unos arbustos, desapareció de su vista. Pero el zumbido en sus oídos comenzó. Lo describió como si alguien hubiera lanzado una gran lámina de metal al concreto justo al lado de su cabeza. Era un sonido metálico ensordecedor y doloroso. El zumbido duró solo unos segundos, pero cuando Derek levantó la vista después del dolor, vio una forma o algo que los observaba. En ese momento, sintió un miedo primitivo y abrumador. Su mente se nubló y describió una necesidad urgente de escapar. Sin pensarlo, tomó a su prometida del brazo, la ayudó a levantarse y le dijo con urgencia: «Tenemos que irnos ahora». Ambos comenzaron a caminar rápidamente de regreso al campamento. Durante el trayecto, Derek notó que su prometida parecía sentirse un poco mejor, aunque seguía pálida. Por miedo a lo que pudiera estar detrás de ellos, Derek aseguró que se negó a mirar hacia atrás. Dijo que la sensación era como ser observado desde todos los ángulos, similar a caminar por un callejón oscuro de noche con la amenaza de ser atacado. Cuando finalmente llegaron al campamento, se dirigieron al puesto de guardaparques más cercano, donde su prometida recibió atención médica. Los guardabosques y el personal médico no encontraron nada físicamente mal con la prometida de Derek, por lo que le dijeron que estaría bien después de ser revisada. A medida que la tarde dio paso a la noche, ella volvió a sentirse normal, pero describió que tan pronto como percibió ese olor en el sendero, comenzó a sentirse muy mareada y enferma, lo cual resulta extraño. Lo interesante del caso de Derek es cómo se relaciona con avistamientos similares de críptidos y fenómenos sobrenaturales dentro del Parque Nacional Yosemite. Según la descripción que dio y lo que pude obtener de él, Derek vio algún tipo de figura. Cuando intenté presionarlo para obtener más detalles sobre si era potencialmente canina o humanoide, la mejor manera en que pudo describirla fue como una figura negra, posiblemente una aparición. Le pregunté si podría haber sido una mala identificación y que se tratara simplemente de una persona. Derek me informó que inicialmente pensó lo mismo, pero nuevamente reiteró que, a medida que se acercaba y salía de la maleza, notó que sus movimientos y velocidad eran muy diferentes a los de un humano, y también que sus proporciones corporales eran muy distintas. Cuando le pedí que lo describiera con mayor detalle, enfatizó que tenía un torso colosal, una cabeza grande y puntiaguda, brazos muy largos, pero aparentemente carecía de cuello. Reiteró que, tan pronto como salió de la maleza, parecía que quien o lo que fuera sabía que Derek lo había visto, y rápidamente trató de ocultarse detrás de los árboles. Esa es la esencia de cómo lo explicó. Le pregunté a Derek si podría tratarse de un avistamiento de Bigfoot, pero él no está seguro. No cree en la idea de Bigfoot, y todo esto sucedió en unos 30 segundos. Derek comentó que tan pronto como esta cosa se ocultó detrás de la maleza y los árboles, parecía estar observándolos cuidadosamente a él y a su prometida, como si quisiera asegurarse de no ser visto. Derek encontró esto extremadamente aterrador, como si quien fuera claramente tuviera malas intenciones y hubiera sido descubierto. En resumen,
Derek no está seguro de si esto fue simplemente paranoia o si su percepción captó algo realmente fuera de lo normal. Es posible que se tratara de una mala identificación combinada con estrés y paranoia, y que Derek se cruzara con alguien con malas intenciones, o tuvo un encuentro con un críptido o un Bigfoot. Te dejo a ti ser el juez. Stacy Arras. En julio de 1981, estaba montando a caballo con su padre y varias otras personas en el Parque Nacional Yosemite. Solo unas horas después de comenzar el paseo a caballo, el grupo decidió detenerse en Sunrise High Camp, donde planeaban pasar la noche. No pasó mucho tiempo antes de que Stacy le dijera a su padre que quería ir a una roca cerca del campamento para tomar unas fotos hermosas de la vista que ofrecía. Stacy era una fotógrafa entusiasta. Poco sabía su padre que esa sería la última vez que hablarían. Había otro miembro del grupo, Gerald Stewart, que estaba cerca de la roca en ese momento. Esto es lo que hace que el caso sea tan extraño y potencialmente sobrenatural. Según Gerald, Stacy estaba caminando hacia el lago cercano antes de desaparecer repentinamente en el aire. Gerald asumió que simplemente había entrado entre la maleza para tomar más fotos, pero, después de un rato, al no regresar, comenzó a preocuparse y alertó a su padre. Poco después, se organizó un equipo de búsqueda que comenzó a buscarla. Poco tiempo después, el equipo de búsqueda encontró la lente de la cámara de Stacy, pero no quedó rastro de ella. Ni ropa, ni cámara, ni huellas, ni rastro de olor. Era como si simplemente hubiera levitado hacia el cielo y desaparecido para siempre. En el caso de Stacy, solo hay dos posibilidades lógicas. Por supuesto, o se desvió y se perdió, o fue víctima de tráfico humano. Sin embargo, si este fuera el caso, ¿no crees que habrían encontrado su rastro de olor? Si alguien hubiera intentado secuestrarla, ¿no habría gritado pidiendo ayuda? Y considerando el área, ¿no habría alguien escuchado o visto a su captor? No es algo seguro, pero con la ayuda de un equipo de búsqueda, seguramente habría quedado algún tipo de evidencia. Por otro lado, supongamos que se hubiera desviado más lejos y se hubiera perdido. Es, después de todo, una explicación plausible. Pero el problema nuevamente es que no hay manera de que un equipo de búsqueda no haya podido encontrarla después de recorrer toda el área. Además, ¿cómo es posible que los perros no fueran capaces de rastrear su olor? Entonces, ¿cómo puede alguien desaparecer misteriosamente cuando fue vista por última vez justo allí? ¿Fue llevada por algo? Quizás pasó a través de un portal. Nada de esto tiene sentido, y su familia y las autoridades siguen buscando respuestas desesperadamente. Lo más inquietante de este caso es que Stacy no está sola. Hay muchos casos como el suyo en los parques nacionales del país y del mundo que se asemejan a su desaparición. Personas que están en un sendero o en un campamento y de repente, ¡bam!, desaparecen sin dejar rastro, como si hubieran saltado al vacío. Lo que sea que le sucedió a Stacy ese día ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Recientemente, una mujer llamada Regan describió su aterradora experiencia en 2013 con una criatura que describió como un lobo negro gigante. Ella y su amiga estaban de excursión en el embalse de Hetch Hetchy, en el Parque Nacional Yosemite. Regan es un nombre ficticio, ya que prefirió permanecer en el anonimato al igual que su amiga. Ambas son figuras conocidas en sus respectivas comunidades y no desean exponer esta información debido a la naturaleza del encuentro. Antes de continuar, cabe mencionar que el área del embalse de Hetch Hetchy es conocida por numerosos casos de personas desaparecidas y circunstancias misteriosas, además de múltiples avistamientos que muchos califican como sobrenaturales. Sin embargo, como con todas las historias de encuentros, es importante mantener una mente abierta y tomarlo con cautela. Regan explicó que, junto a su amiga, se encontraban aproximadamente a medio kilómetro del sendero cuando algo perturbó su conversación. Un grito desgarrador que resonó en el valle, rompiendo la tranquilidad del día. Según Regan,
El sonido era extraño, como si un hombre intentara imitar a un lobo con una potencia pulmonar impresionante. Esto las detuvo en seco. Su amiga, con más experiencia en fauna que Regan, se sintió profundamente incómoda, con una sensación de que algo estaba mal. Después de discutir brevemente sobre lo que podría haber sido ese sonido, decidieron continuar. Sin embargo, a medida que avanzaban, Regan notó un silencio inquietante a su alrededor. Ambas comenzaron a sentirse incómodas, por lo que decidieron regresar al campamento. Cuando estaban cerca del punto donde habían escuchado el grito, empezaron a oír algo pesado moviéndose entre los árboles. Pensaron que podría tratarse de un oso grande y permanecieron alerta, listas para correr si era necesario. Lo que fuera que estaba en los árboles no salió a la vista, pero sus pasos pesados se escuchaban claramente. Mientras ambas aceleraban el paso para salir de allí, notaron que la criatura las seguía, moviéndose paralelamente a ellas entre los árboles. Regan, aterrorizada, logró ver a la criatura por unos segundos, el lobo negro más enorme que ella y su amiga habían visto jamás. Aunque fue un vistazo breve, lo describió con detalles aterradores. Su rostro parecía enfadado y malévolo, con demasiados dientes, similares a los de un cocodrilo. Sus músculos eran increíblemente pronunciados, y su tamaño descomunal recordaba a lo que muchos llaman un lobo gigante, o direwolf, criaturas extintas que se cree eran del tamaño de un caballo. Cuando finalmente llegaron al campamento, intentaron relajarse y evitar hablar de lo sucedido. Meses después, Regan tuvo la oportunidad de hablar con un familiar experto en biología de la vida silvestre. Cuando le describió lo que vio, este quedó perplejo, afirmando que no existe tal animal en California, ni en Yosemite. Sin embargo, tanto Regan como su amiga insistieron en que ambas vieron lo mismo, descartando cualquier posibilidad de alucinación compartida, algo extremadamente improbable. Regan admitió que, aunque tenía su celular en ese momento, el miedo y la adrenalina le impidieron pensar en tomar una foto. Incluso si lo hubiera intentado, probablemente habría salido borrosa debido al movimiento de la criatura entre los arbustos. Cuando se le preguntó si creía que el grito inicial en el valle estaba relacionado con el lobo, respondió que no estaba segura, pero que no lo descartaría dada la magnitud de la criatura. También afirmó que esta experiencia, aunque perturbadora, le ha dado una perspectiva más abierta y ahora es mucho más cautelosa cuando sale de excursión. Regan cree que el mundo está lleno de misterios que apenas comenzamos a entender. Su relato parece genuino y ciertamente intrigante. ¿Qué opinas tú sobre su experiencia? La última historia de hoy proviene de Yosemite White Terror, una persona que desea permanecer completamente anónima. Para la historia, lo llamaremos Ted. Ted se describió como un ávido excursionista, campista, explorador y experto en actividades al aire libre. Esta experiencia ocurrió en 2005, cuando Ted tenía 34 años. Desde joven, había estado explorando y recorriendo bosques. Ted, de origen escocés, emigró con sus padres desde Escocia cuando era muy pequeño, ya que sus padres buscaron oportunidades laborales en Estados Unidos. Aunque nunca entró en detalles sobre esas oportunidades, mencionó que tanto él como su padre se volvieron apasionados por la caza con el tiempo. Estos son los únicos detalles que Ted compartió sobre su pasado, y no insistí más al respecto. En 2005, Ted decidió explorar la cordillera de Sierra Nevada. Una vez que se comprende lo vasta que es Yosemite National Park, prácticamente forma parte del mismo territorio. Ted describió cómo tomó la ruta 395 hacia Sierra Nevada, donde encontró un buen lugar y caminó varios kilómetros hacia el interior. Su plan inicial era pasar 7 días en Sierra Nevada para escapar de la agitada rutina de su vida. En ese momento, estaba enfrentando dificultades románticas, según describió, y pensó que la naturaleza sería el remedio perfecto para un corazón roto. Los primeros 3 días transcurrieron sin problemas.
Ted disfrutó de la soledad absoluta en medio de la naturaleza. En este punto, estaba a unos 14 o 16 kilómetros de la carretera más cercana. Había empacado suficientes provisiones, comida y equipo, ya que era un experto en este tipo de ambientes y sabía cómo manejar cualquier situación, desde evitar a los depredadores hasta garantizar su alimentación. En la tercera o cuarta noche, Ted se despertó en su tienda al escuchar un extraño sonido de rasguños. No era su tienda lo que se estaba rascando. El sonido provenía de una distancia cercana, lo suficiente para despertarlo. También describió un extraño ruido de chasquidos o parloteos que le pareció completamente ajeno. Tomó su pistola calibre .45 y una linterna Maglite para investigar, pensando que podría ser alguien intentando jugarle una broma, lastimarlo, o quizás un animal herido. Al salir de su tienda, miró a su alrededor pero no vio nada inmediatamente. Sin embargo, al girar la cabeza hacia la derecha, algo muy grande y blanco se movió a unos 20 metros hacia su izquierda, dirigiéndose hacia el norte. Al voltear para observar mejor, logró captar una visión fugaz de lo que fuera aquello. Lo que vio lo aterró al punto de correr de regreso a su tienda. Ted describió que no tenía palabras para racionalizar lo que había visto, ya que, según él, no debería existir. Parecía, o al menos se asemejaba a, una gran figura humana que se desplazaba en 4 patas, desnuda y de color blanco pálido, moviéndose extremadamente rápido. Observó que los brazos y piernas eran anormalmente largos. Cuando le pregunté si pensaba que podría tratarse de alguien bajo los efectos de las drogas, como metanfetaminas, descartó rápidamente esa posibilidad por 2 razones importantes. La primera, estaba a más de 14 kilómetros de la carretera más cercana, en una zona completamente aislada. Aunque podría ser posible que alguien hubiera llegado hasta allí y consumido una gran cantidad de drogas para luego vagar desnudo cerca de su campamento, era poco probable. 3 días antes del avistamiento, Ted había explorado el perímetro, recorriendo aproximadamente 8 kilómetros alrededor de su campamento sin encontrar señales de otra persona, como restos de una fogata o una tienda. La segunda razón era que la criatura se movía en 4 patas de una forma extremadamente natural y a una velocidad que, según Ted, ningún humano debería ser capaz de alcanzar. Era increíblemente rápida. Ted no logró ver su rostro, pero aseguró que estaba agradecido por ello, ya que probablemente le habría aterrorizado aún más. Tras regresar corriendo a su tienda, escuchó los extraños ruidos de parloteo durante unos 40 minutos antes de que todo se calmara. La noche quedó en completo silencio. No se escucharon grillos ni otros sonidos. Mantuvo su pistola calibre .45 a su lado durante el resto de la noche. A pesar de este evento, Ted decidió completar su semana en las montañas. Para asegurarse de que nadie más estuviera acampando cerca y de que no le hubieran hecho una broma, exploró nuevamente el perímetro en los días siguientes, llegando a caminar hasta 16 kilómetros en algunos recorridos. Confirmó que estaba completamente aislado. Salvo por esta experiencia, Ted afirmó que estar en la naturaleza durante tanto tiempo y en total aislamiento fue beneficioso para su bienestar mental. Sin embargo, lo ocurrido esa noche sigue siendo un misterio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ted se encontró con un vagabundo desnudo bajo los efectos de las drogas? ¿O con lo que muchos llaman un crawler? Este ser, descrito como un humanoide blanco pálido que corre en 4 patas, ha sido avistado en todo el país por diferentes personas. Les dejo decidir. Más importante aún, déjenme saber sus pensamientos sobre las historias de hoy en los comentarios.